que serían son invitados de nuestra historia. Nosotros nos comprometimos a, por lo menos una vez al mes, hablar sobre los líderes que han gobernado nuestro país. Y vamos a seguir con esta propuesta que nos hicimos, hablando sobre la historia dominicana, que ha sido marcada por líderes que en medio de la guerra, de la crisis y luchas por el poder, han definido lo que es el rumbo de nuestra nación. Desde héroes de los restauradores hasta presidentes reformistas y dictadores, cada uno dejó una huella imborrable. Pues así es. Hoy en Jubiacción pues conoceremos la trayectoria de estas figuras clave como Gregorio Luperón, símbolo de la restauración y defensor de la soberanía; Fernando Arturo de Meriño, sacerdote que llevó estabilidad política; Ulises Eroc, un gobernante que modernizó el país, pero con mano dura. También tenemos a Francisco Gregorio Villini, que es recordado por su integridad y defensa de la libertad; y Alejandro Woz y Gil, el presidente más joven de la historia nacional. Estas, pues, 5 historias distintas, pero conectadas con el mismo objetivo de construir y transformar la República Dominicana en una de las épocas más decisivas. Pues, Mili, vamos a iniciar con Gregorio Luperón, que fue un comerciante, militar, masón y político liberal dominicano, que participó en la denominada Revolución Cibaeña, en la Guerra de Santo Domingo contra el Imperio Español y en la Guerra de los 6 años. Se desempeñó como miembro del Triunvirato en el 1866. Ocupó el cargo de presidente del gobierno provisional con sede en San Felipe, Puerto Plata, y tras el golpe de Estado contra Cesario Guillermo, se convirtió en el 28º presidente de la República Dominicana. Fue hijo de Pedro Castellano, dominicano, blanco, de clase media, quien no lo declaró y a quien nunca conoció, y de Nicolasa Luperón, una mujer negra, cuyo origen es disputado por diversos historiadores. Luperón fue al Colegio Evangélico Miguel David Yacén Alfredo Tauler de la Iglesia Evangélica Dominicana, fundado en 1848. Debido a sus orígenes humildes, Luperón tuvo que trabajar desde niño para colaborar en la economía familiar. A la edad de 14 años encontró empleo a las órdenes de Pedro Eduardo, un comerciante establecido en San Felipe de Puerto Plata, a quien algunas fuentes biográficas atribuyen la paternidad del joven. Luperón conocía bien la lengua inglesa, tenía dotes para la oratoria y en la biblioteca de su patrón pudo iniciar una sólida formación autodidacta. A los 18 años se incorporó a la Revolución en 1857 contra el presidente Buenaventura Báez, tomando parte de los combates en Samaná. Fue nombrado comandante auxiliar del puesto cantonal de Rincón por el gobierno de José Desiderio Valverde. Durante la anexión de la República Dominicana a España en 1861, Pedro Santana proclamó la reincorporación del país al dominio español bajo el reinado de Isabel II. En ese momento, Gregorio Luperón, con apenas 22 años, se unió al grupo de dominicanos que rechazaban esta decisión. Luperón recibió una carta invitándolo a luchar contra la anexión y al llegar a Puerto Plata se negó a firmar el acta que oficializaba el regreso al dominio español. De ahí que en el año 1862 fue apresado por realizar actividades revolucionarias, pero logró escapar. Más tarde regresó de forma clandestina al país
y participó en el levantamiento de Sabaneta en el 1863, liderado por Lucas de Peña. Aunque el movimiento fue derrotado por las fuerzas españolas, Luperón continuó su lucha refugiándose en las montañas y manteniendo contacto con otros rebeldes. Estos esfuerzos fueron clave para preparar el camino hacia la Guerra de la Restauración, que devolvería la independencia al país. Tras el histórico grito de Capotillo, encabezado por Santiago Rodríguez y 14 patriotas el 16 de agosto de 1863, Gregorio Luperón asumió un papel clave en las operaciones militares en Moca y La Vega, aprovechando su rango de general. Poco después, se unió a las acciones en Santiago bajo el mando del general Gaspar Polanco, participando activamente en la batalla de Santiago el 6 de septiembre, donde enfrentó con fuerza a las tropas españolas. Luperón se destacó por su valentía, patriotismo y habilidad estratégica, lo que le llevó a ser nombrado jefe superior de operaciones en el sur y este del país ante la amenaza de invasión de Pedro Santana. En Santo Domingo enfrentó al ejército español y logró derrotarlo mediante tácticas de guerrilla. Más adelante fortaleció las operaciones en Baní y San Cristóbal, expulsando a los anexionistas y regresó a Santiago para respaldar el gobierno de Gaspar Polanco. Convencido de su liderazgo, devolvería fuerza a la lucha restauradora. El 30 de septiembre de 1863, en el río Bermejo de Don Juan, Monteplata, en los márgenes de aquel arroyo, flotaban frente a frente los pabellones de España y de la extinta República. Perón, dejar pasar al teniente general Santana por Bermejo y escalar la pendiente del Sillón de la Viuda era la derrota total, pero logró pasar el arroyo, derrotó la retaguardia y ocupó San Pedro. Vencido el ejército español, aceptó el cargo de vicepresidente en el gobierno presidido por Benigno Filomeno de Rojas. Restaurada la República, regresó a su pueblo natal, Puerto Plata, donde estableció una casa comercial. Se opuso al regreso del poder de Báez, lo cual le llevó a la expulsión del país y al destierro. Pocos meses después, regresa para integrar el movimiento llamado Triunvirato de 1866, que derroca a Báez y se convierte en gobierno. El 25 de septiembre de 1867 fue nombrado miembro sectario de la Comisión Instaladora de la respetable Logia Restauración número 11 de Puerto Plata, de la que también es uno de los fundadores. El gobierno de Cabral es derrocado en 1868 y Luperón es obligado a salir del país nuevamente por oponerse a las pretensiones de Báez, quien mirará hacia Estados Unidos para arrendarles la península de Samaná. Al ascender al poder, Ulises Espaillat en abril de 1876, Luperón es nombrado en el cargo de ministro de Guerra y Marina. Ante la renuncia de Espaillat, de nuevo, Luperón partirá al exilio, que durará en esta oportunidad cerca de 2 años, luego de sus antiguos enemigos González y Báez se alternen en el poder, regresará otra vez al país. Tras el derrocamiento de Cesario Guillermo, Luperón asume la presidencia de un gobierno provisional con sede en Puerto Plata. Los 14 meses de este gobierno fueron de paz, de libertad y de progreso, produciendo unas elecciones limpias en el 1880, en las que resultó electo presidente de la República el presbítero Fernando Arturo de Meriño, quien también fuera respaldado por Luperón. En este gobierno, Luperón fue designado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Europa. De regreso al país, es nombrado delegado del gobierno en el Cibao,
durante el régimen de Francisco Gregorio Villini. Tras la renuncia de Villini en 1885, se unió al vicepresidente Alejandro Woz y Gil. El 15 de diciembre de 1896 sale de San Tomás hacia Puerto Plata y llega al puerto de Santo Domingo gravemente enfermo. No desembarca. El doctor de la Fosse es el escogido y le atiende durante los 5 últimos meses de su vida. Estuvo postrado en el lecho durante meses antes de su fallecimiento. El 20 de mayo de 1897, antes de morir, manifestó: los hombres como yo no deben morir acostados. Apenas Luperón pudo alzar la cabeza y a las 9:30 de la noche falleció de cáncer en su natal San Felipe de Puerto Plata. Y bueno, esta es, pues ha sido, vamos a decir, la biografía de Luperón. Y vamos a pasar a la de Fernando Antonio Arturo de Meriño y Ramírez, quien fue un eclesiástico y político dominicano. Ocupó la presidencia de la República en el periodo 1880-1882 y más tarde fue consagrado arzobispo de Santo Domingo. Excluyendo las presidencias interinas, Meriño fue el primer presidente de la República Dominicana en completar un mandato presidencial, pues todos sus predecesores renunciaron o fueron derrocados. También fue el primer presidente en portar la banda presidencial dominicana. Nació en el paraje de Antoncín, Yamasá, departamento de Osama, el 9 de enero de 1833. Se crió en el poblado de San Carlos, en aquel entonces a las afueras de Santo Domingo. En el 1848 ingresó al seminario conciliar y fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1856. Cantó su primera misa el 3 de mayo de ese mismo año. A temprana edad se interesó también en política, siendo crítico del gobierno de Pedro Santana. Este fue diputado a la Asamblea Constituyente de Moca, que redactó la Constitución progresista de entonces. Bajo el protectorado de Santana, Meriño estaba al frente de la catedral y del seminario de la ciudad de Santo Domingo para 1858. El 25 de febrero de 1859, a los 26 años de edad, es designado en la jefatura de la Iglesia Católica en la República Dominicana. 2 años después, a los 28 años de edad, en marzo de 1861, el Papa Pío IX lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Santo Domingo. Consumada la anexión el 18 de marzo de 1861, Meriño criticó a Santana y a la anexión incluso desde el púlpito. Esto lo obligó a abandonar el país en abril de 1862. Se trasladó a España y luego a Puerto Rico. Más adelante estuvo en Venezuela y luego en Cuba. En todos los lugares que permaneció durante su exilio, escribió denuncias contra la anexión. Restaurada la República, regresó en el mismo año de 1865 y fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente. Durante la Segunda República formó parte del Partido Azul, liderado por Gregorio Luperón, y de tendencia liberal y progresista. En este contexto, Meriño fue crítico del gobierno de Báez y de sus intentos por arrendar la bahía de Samaná o de anexionar todo el país a Estados Unidos. Por este motivo, se fue una vez más al exilio y regresó definitivamente en 1875. Para el 1879, ejerció su ministerio como párroco de Puerto Plata, lugar donde estaba establecido el gobierno provisional presidido por Gregorio Luperón. Meriño jugó allí un importante papel y fue escogido como candidato a la presidencia de la República
para las elecciones de 1880. Tomó posesión el 1 de septiembre de ese año y gobernó al país hasta el 1 de septiembre de 1882, conforme a la Constitución de 1880. El gobierno de Meriño heredó unas finanzas públicas en relativamente buen estado. Además, se recibieron más ingresos que en años anteriores gracias a la organización de las aduanas. Para evitar las insurrecciones de los baecistas, publicó el Decreto de San Fernando el 30 de mayo de 1881. Este decreto prohibía el porte de armas y autorizaba la pena de muerte de todo aquel civil que fuera armado. Esto no evitó que los baecistas se levantaran en armas. La rebelión duró unos cuantos meses, pero fue detenido por Meriño y el general Ulises Heró. Ante la amenaza del Partido Rojo y de nuevas insurrecciones, Meriño se declaró dictador y anuló la Constitución de 1880. Cuando los rojos dejaron de ser una amenaza, Meriño concluyó su dictadura y permitió el paso democrático del gobierno. El Partido Azul designó como su candidato a Heró, quien fue elegido presidente el 1 de septiembre de 1882. Llevó adelante sus ideales republicanos, haciendo de su mandato un ejemplo de gobierno que promovió el avance y el desarrollo de la nación. Mantuvo un intenso intercambio de puntos de vista y correspondencia con el escritor puertorriqueño Eugenio María de Hostos, fundador de la Escuela Normal. Durante su presidencia, se reorganizó el Instituto Profesional, donde se enseñaba Derecho, Medicina y Agrimensura. Y al concluir su mandato, Meriño ocupó el cargo de rector del Instituto Profesional. A pesar de ser un sacerdote católico y tener que cumplir un juramento de castidad, Meriño tuvo descendencia con 2 mujeres. Con Isabel Logroño engendró a Álvaro Logroño y a Josefa Logroño, mientras que con la catalana Leonor de Filló, amigüet, procreó al insigne médico Fernando Alberto de Filló, que sería abuelo materno del pintor dominicano Fernando Peña de Filló. Este falleció el 20 de agosto de 1906 en Santo Domingo, República Dominicana. Esta es la biografía de el insigne Meriño, Fernando Arturo de Meriño. Vamos ahora a la biografía de Ulises Hilarión Heró Leber, que fue un militar y político dominicano, presidente en 3 ocasiones, el 1 de septiembre de 1882 al 1 de septiembre de 1884, entre el 6 de enero y el 27 de febrero de 1887, y nuevamente desde el 30 de abril del 89 hasta su asesinato en 1899. Su forma de gobierno dictatorial condujo al país a la bancarrota, situación que provocó una fuerte inestabilidad política y fue la causa principal de la posterior intervención estadounidense del 1916. Nació el 21 de octubre de 1845 en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, hijo natural de Josefa Leber, una mujer mulata de piel oscura, oriunda de las Islas Vírgenes. Su padre fue José Alejandro Dassaz Herox Domínguez, también mulato, quien fue director de aduanas de Puerto Plata en 1842 y oficial del Estado Civil de Puerto Plata hasta el día de su muerte, el 5 de enero de 1905. Un amigo de la familia se encargó de brindarle los primeros conocimientos de letras y matemáticas. Es notable que, siendo todavía muy joven, llegó a hablar y a escribir fluidamente en francés e inglés y a dominar el creol haitiano. Se incorporó a la milicia y probó su valentía en los campos de batalla, ascendiendo de rango por sus habilidades para el combate. Cuando República Dominicana fue anexada a España en 1861, muchos dominicanos
se insurreccionaron con la intención de restaurar la independencia perdida. Lilies se integró con entusiasmo a ese movimiento y entró al servicio del general Gregorio Luperón. Se desempeñó con tanta brillantez que se convirtió en el principal lugarteniente del general. Cuando tuvo la oportunidad de combatir en el sur, demostró todo su coraje y capacidad de guerrero. Luchó allí por varios meses y de esta manera conoció más a fondo la región y sus hombres. Al terminar la campaña, ya había obtenido el rango de general. Al término de 2 años, Meriño le pasó las riendas del gobierno a Erox, quien mantuvo un gobierno democrático durante el periodo constitucional 1 de septiembre de 1882 hasta el 1 de septiembre de 1884. Bajo su primer gobierno se fomentó la política de inmigración extranjera a territorio dominicano. Se trasladaron al país los restos de Duarte desde Venezuela. Se aumentó los ingresos fiscales y se reforzó la profesionalización de los militares con el fin de que brindaran mejor servicio al Estado. También desarrolló una amplia red de espías, informantes y policías secretos con el fin de prevenir rebeliones, asesinar o reforzar el exilio de políticos negados a cooperar con su gobierno. Erox llenó las cárceles de presos políticos, amordazó a la prensa y controló el Congreso. Durante las últimas 2 décadas del siglo XIX, el azúcar sobrepasó el tabaco como principal producto de exportación del país. Como resultado del ingreso de plantadores de azúcar de origen cubano que emigraron a Santo Domingo a raíz de la Guerra de los 10 años, Lilies regaló grandes terrenos en los valles de la costa sureste, donde se construyeron los primeros ingenios azucareros mecanizados del país. Su dictadura se embarcó en varios proyectos ambiciosos de modernización del país, incluyendo la electrificación de la ciudad de Santo Domingo, la construcción de puentes sobre el río Sama y el comienzo del servicio interno del ferrocarril de una sola vía, conectando las ciudades de Santiago y Puerto Plata. Lilies se caracterizaba por ser mujeriego. Sus atributos de hombre alto y moreno le daba cierta facilidad con algunas mujeres, lo que le llevó a tener varias concubinas, que se convirtió en amantes y confidentes del dictador. El 10 de noviembre de 1880, Lilies se casó con Catalina Flandes, puertoplateña, nacida en 1856, e hija natural de Rosalía Jean-Louis, con la cual había comenzado una relación en 1873. Lilies y Catalina procrearon 4 hijos, a los cuales legitimaron, a saber, Rosa, de 7 años, nacida en 1873, Ulises, de 6 años, nacido en 1874, Asunción, de 2 años, nacida en 1878, y Fenelón, de 1 año, nacido en 1879. Lili tuvo 12 hijos en total con varias mujeres. Lilies fue asesinado el 26 de julio de 1899 en Moca por un grupo de conspiradores liderado por Ramón Cáceres, Jacobo de Lara y Horacio Vázquez. Ahí la biografía de Ulises Heró, mejor conocido como Lilies. Vamos ahora a hablar acerca de Francisco Gregorio Villini Aristi, que fue un escritor, político y pedagogo dominicano, presidente de la República de 1884 a 1885, cargo al cual renuncia tras negarse a prohibir la libertad de imprenta. Es autor de la novela costumbrista Baní o En Gracia y Antoniña,
en 1892 y de diversas obras dramáticas. Villini nació en Santo Domingo el 25 de mayo de 1844, hijo de María de Regla Arista Guerrero e Hipólito Villini Hernández, cuyo padre Juan Antonio Villini Ruse de 1787 a 1852, oriundo del Piamonte, arribó a la isla de Santo Domingo con las tropas comandadas en 1802 por el general Leclerc, cuñado de Napoleón, con el objetivo de aplastar a Toussaint Louverture. El joven Villini hizo sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, en el colegio del padre Bonnieu, donde aprendió a escribir también en latín y en italiano. Luego pasó al Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino, donde fue discípulo de Fernando Arturo de Meriño. Su militancia en el Partido Azul y su convicción de que el país debía preservar su independencia lo motivó a participar en la Guerra de la Restauración de 1863 a 1865. Su repudio a la política antipopular de Buenaventura Báez le costó el destierro en 1868. A su regreso al país, se desempeñó como funcionario público, llegando a ser diputado por Azua en 1874, ministro de Guerra y Marina en 1880 y presidente del Senado y del Congreso en el 1882. En 1884, después de una reñida contienda electoral en la que venció a Casimiro Nemesio de Moya, fue elegido presidente de la República. Tomó posesión del cargo el 1 de septiembre de 1884 y renunció al mismo el 16 de mayo de 1885 por negarse a bloquear la prensa dominicana. Su inesperada dimisión desconcertó a muchos de sus adeptos. En efecto, prefirió dar las dimensiones como un Cincinnato romano, que luego llegó a pedir 20 pesos a sus amigos para pagar una deuda, algo increíble para los dominicanos de esos tiempos. Sus últimas palabras como presidente fueron: creo que doy un buen ejemplo dando mis dimisiones espontáneamente y desapareciendo entre las sombras de mi casa sin mezquinas aspiraciones para el futuro. En 1890, a raíz de la muerte de su tío, el filántropo padre Francisco Xavier Villini, asumió la dirección del Colegio San Luis Gonzaga. Fundó el periódico El Eco de la Opinión en marzo de 1879, que circuló por más de 20 años y se convirtió en el paradigma de un periodismo reflexivo combinado con pormenorizadas reseñas noticiosas. Colaboró asiduamente con El Nacional, El Cable, Letras y Ciencia, El Mensajero y El Patriota. El aporte más relevante de Villini a la literatura nacional dominicana es la novela Baní o Engracia y Antoñita, 1892, en la que se enjuicia el comportamiento político, social y las costumbres de los vanilejos decimoníacos. Murió en Santo Domingo el 28 de noviembre del 1898. Y hasta aquí pues hemos llegado con la biografía de Villini y vamos a pasar a Alejandro Woz y Gil, quien fue un político dominicano, presidente de la República Dominicana en 1885, 1887 y en 1903. Sus orígenes familiares: nació en Santo Domingo Cruz, nació en Santa Cruz, El Ceibo, el 5 de mayo de 1856, hijo de Carlos Woz y León y de Ana María Linares Ortiz. Su segundo apellido lo adoptó de su tío político Juan Evangelista Gil y Alba. Hizo sus estudios en el Colegio San Luis Gonzaga de Santo Domingo. Se graduó de licenciado en Derecho en el Instituto Profesional de Santo Domingo y ocupó las posiciones de ministro de Fomento y Obras Públicas, ministro de Relaciones Exteriores interino, ministro de Guerra y Marina,
ministro de Hacienda y Comercio, ministro de Interior y Policía en 1884, ministro de Justicia e Instrucción Pública, secretario de la Presidencia en el gobierno de Cesario Guillermo y también fue senador. Logró el grado de general del Ejército Dominicano, era miembro del Partido Azul, abogado de profesión, era cercano colaborador de general Ulises Herox en 1923-1924, primer presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Elegido vicepresidente de la República junto al presidente Francisco Gregorio Villini. Tras la renuncia de este, el 16 de mayo de 1865, de 1885, asumió la presidencia de la República a los 28 años de edad, convirtiéndose en el presidente más joven en la historia del país. Durante su mandato tuvo que sofocar dos intentos revolucionarios, el de Azua y el de Moya, en 1886. Su juramentación del presidente Wosi Hill durante su segundo mandato presidencial, años más tarde, en 1903, ante una situación caótica de la economía y la amenaza de intervención de Estados Unidos, dirigió un golpe de Estado que derrocó al general Horacio Vázquez, quien luego de varias semanas de combates renunció a la presidencia el 23 de abril de 1903. En las elecciones convocadas para junio de 1903, Wosi Hill obtuvo el triunfo como candidato único y asumió la presidencia constitucional el 1 de agosto de ese año. 3 meses después, estalló en San Felipe de Puerto Plata una revolución liderada por el gobernador de Puerto Plata, Carlos Morales Languasco, líder de la revolución unionista, que contaba con el apoyo estadounidense. Wosi Hill abandonó el país el 24 de noviembre de 1903. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestra psicobiografía, vamos a decir, del mes, Rafael, de estos presidentes, dictadores. Sí, Emilia, han sido quienes han definido el rumbo de nuestro país y por eso Jubiacción trae esas pequeñas reseñas para que eso no lo olvidemos. Así es, porque Rafael, aquí no podemos decir este refrán que dice que tenemos que conocer sobre nuestro pasado para que no se vuelva a repetir en nuestro futuro. Así, Emily,